Hoy, mientras camino por los pasillos de esta empresa que una vez me vio como basura, siento una mezcla extraña de satisfacción y melancolía. Los mismos rostros que me humillaron durante años, ahora bajan la mirada cuando me ven pasar. Mi oficina está en el piso ejecutivo, y desde mi ventana puedo ver el lugar donde solía almorzar solo, escuchando las burlas que creían que no oía. Nunca imaginé que el dolor de esos días se convertiría en mi mayor motivación. Si esta historia te resulta familiar o te inspira, suscríbete a nuestro canal, porque siempre compartimos relatos como este que tocan el corazón. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Mateo, y durante 5 años trabajé en la empresa Innovatec como asistente administrativo. Cada mañana, cuando cruzaba la puerta principal, sentía como si entrara a un campo de batalla donde yo era el único desarmado. Mi escritorio estaba ubicado en una esquina del piso inferior, casi oculto entre archivadores y cajas de suministros, como si quisieran que fuera invisible. Mis compañeros tenían una forma particular de hacerme sentir menos que humano. Ricardo, el supervisor de ventas, era quien lideraba el grupo de torturadores. Alto, bien vestido, con esa sonrisa falsa que reservaba para humillarme en público. Mateo, el genio de los archivos, gritaba cada vez que me veía, provocando risas generales. Ya terminaste de organizar los papeles. Es lo único que sabes hacer bien. Mi ropa era mi mayor vulnerabilidad. Provenía de una familia humilde, y mis camisas baratas, mis pantalones desgastados y mis zapatos que claramente habían visto mejores días, eran motivo de burla constante. ¿Compraste esa camisa en el mercado de pulgas?, me preguntaba Sandra, de Recursos Humanos, con una sonrisa cruel que hacía que sus colegas se rieran. Parece que dormiste con ella puesta. Pero no solo era mi apariencia, mi forma de hablar, mi timidez, mi manera de caminar con la cabeza gacha tratando de pasar desapercibido, todo era munición para sus ataques. Durante las reuniones, si me atrevía a dar una opinión o sugerencia, me miraban como si hubiera hablado un extraterrestre. «¿En serio, Mateo? ¿Tú vas a darnos consejos de negocios?», decía Ricardo, fingiendo sorpresa exagerada. «Mejor vuelve a tus archivos y déjanos a los profesionales hacer el trabajo real». El almuerzo era mi momento más temido del día. Mientras todos se reunían en grupos, charlando y riendo, yo comía solo en una mesa apartada, fingiendo leer documentos para no parecer tan patético. Pero podía escuchar sus susurros, sus risas dirigidas hacia mí. «Miren al lobo solitario», decía Alejandro del departamento de marketing, tan antisocial que ni siquiera puede conseguir amigos en la oficina. Las humillaciones escalaron cuando comenzaron a asignarme tareas degradantes que claramente no estaban en mi descripción de trabajo. Me mandaban a limpiar la sala de conferencias después de las reuniones, a cargar cajas pesadas, a hacer mandados personales como si fuera su sirviente. «Mateo, necesito que vayas a comprar café para todos», me ordenaba Ricardo, lanzándome monedas como si fuera un mendigo. «Y que sea de la buena, no de la barata que seguramente tomas en casa». Cada noche regresaba a mi pequeño apartamento con el alma destrozada. Me miraba al espejo y veía exactamente lo que ellos veían: un perdedor sin futuro, alguien destinado a ser pisoteado toda su vida. Lloraba en silencio, preguntándome si realmente merecía todo ese desprecio. Mi autoestima estaba tan baja que había comenzado a creer que tenían razón, que yo no valía nada. Los fines de semana eran mi único respiro, pero incluso entonces, la angustia de saber que el lunes tendría que volver a enfrentar ese infierno me carcomía por dentro. Había perdido contacto con mis pocos amigos. Ya no salía, no tenía energía para nada. Mi vida se había reducido a sobrevivir cada día laboral, aguantando humillación tras humillación. Pero fue precisamente en mi momento más bajo cuando algo cambió. Una noche, después de que Ricardo me hubiera gritado frente a todos porque supuestamente había perdido unos documentos, que luego aparecieron en su propio escritorio, llegué a casa y no pude más. Me quebré completamente. Lloré durante horas, y en medio de esa desesperación, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche oscura de marzo,
Sentado en el suelo de mi apartamento con la espalda contra la pared, tomé la decisión más importante de mi vida. No podía seguir siendo víctima. No podía permitir que esos desgraciados definieran mi valor como persona. Si querían jugar sucio, yo aprendería a jugar mejor que ellos. Pero mi venganza no sería gritando o confrontándolos. Sería silenciosa, metódica y tan devastadora que cuando se dieran cuenta, ya sería demasiado tarde. Decidí que me convertiría en todo lo que ellos creían que yo nunca podría ser: exitoso, poderoso y, sobre todo, su jefe. Al día siguiente, con los ojos hinchados pero con una determinación férrea, comencé mi plan. Primero, tenía que educarme. Cada peso que antes gastaba en pequeños gustos, ahora lo invertía en libros, cursos en línea y certificaciones. Llegaba a casa después del trabajo y estudiaba hasta altas horas: administración de empresas, marketing digital, liderazgo, finanzas corporativas. Devoré cada libro como si mi vida dependiera de ello. Durante los descansos en el trabajo, mientras ellos chismeaban o navegaban en redes sociales, yo leía artículos de Harvard Business Review en mi teléfono. Cuando me veían, se burlaban. ¿Ahora Mateo se cree intelectual?, decía Sandra con desprecio. ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo ser un perdedor exitoso? Sus burlas solo alimentaban mi fuego interno. Cada comentario cruel se convertía en combustible para mis estudios nocturnos. Comencé a observarlos con nuevos ojos, analizando sus comportamientos, sus estrategias, sus debilidades. Ricardo era arrogante pero perezoso. Dependía de otros para hacer el trabajo duro. Sandra era manipuladora pero insegura. Necesitaba constantemente validación. Alejandro era creativo pero desorganizado. Siempre llegaba tarde a las fechas límite. Mientras tanto, yo me transformaba silenciosamente. Empecé a hacer ejercicio en casa. Mejoré mi postura. Comencé a hablar con más claridad y confianza. Ahorré cada centavo para comprar algunas piezas de ropa de mejor calidad. Nada extravagante, pero lo suficiente para no parecer un vagabundo. 6 meses después de mi decisión, algo extraordinario sucedió. Durante una reunión, el director general mencionó un problema complejo que tenían con la optimización de procesos. Había escuchado sobre ese tema en uno de mis cursos, y por primera vez en años, levanté la mano con confianza. Señor Martínez, dije con voz firme, creo que tengo una solución para ese problema. El silencio en la sala era palpable. Ricardo me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Tú tienes una solución?, preguntó con sarcasmo. Esto debería ser interesante, pero yo estaba preparado. Durante los siguientes 5 minutos, presenté un análisis detallado del problema, citando estudios recientes y proponiendo una solución innovadora que podría ahorrar a la empresa miles de dólares mensuales. El director general me escuchó con atención creciente, haciendo preguntas que yo respondía con precisión. «Impresionante, Mateo», dijo finalmente. ¿Podrías preparar un reporte detallado sobre esto para la próxima semana? Asentí con calma, aunque por dentro estaba eufórico. Había plantado la primera semilla. Cuando terminó la reunión pude ver las caras de shock de mis torturadores. Ricardo intentó restar importancia. «Cualquiera puede googlear información», murmuró, pero yo sabía que algo había cambiado. El director general me había visto de una manera diferente. A partir de ese momento, comencé a participar más activamente en las reuniones. Cada intervención estaba cuidadosamente preparada, basada en conocimiento sólido y análisis profundo. Lentamente, mi reputación comenzó a cambiar, no entre mis compañeros directos, que seguían siendo hostiles, pero sí entre la gerencia. Los siguientes 2 años fueron de transformación completa. Mientras Ricardo, Sandra y Alejandro se mantenían cómodos en sus posiciones, creyendo que yo seguía siendo el mismo ratón de archivo de siempre, yo había comenzado una metamorfosis que ellos no podían ni imaginar. Mi primer gran logro llegó cuando el director general me asignó un proyecto especial: reestructurar todo el sistema de archivo digital de la empresa. Era exactamente el tipo de trabajo que antes me habrían dado para humillarme, pero ahora yo lo veía como una oportunidad dorada. Trabajé días y noches,
creando no solo un sistema más eficiente, sino también implementando mejoras que nadie había solicitado. Cuando presenté los resultados, el silencio en la sala de juntas fue ensordecedor. Había creado un sistema que reducía el tiempo de búsqueda de documentos en un 70% y había identificado procesos redundantes que estaban costando a la empresa una fortuna. Esto es excepcional, murmuró el director general revisando mi presentación. ¿Cómo es posible que hayamos pasado por alto estas ineficiencias durante tanto tiempo? Ricardo, que estaba presente en la reunión, intentó tomar crédito. Bueno, yo siempre supe que Mateo tenía potencial. Ha estado trabajando bajo mi supervisión, así que en parte es mérito de mi liderazgo. Pero el director general lo interrumpió con una mirada fría. Ricardo, este proyecto fue asignado directamente por mí. Mateo trabajó de manera independiente. Esa fue la primera vez que vi a Ricardo sudar nerviosamente. Su sonrisa arrogante se desvaneció por un momento, y pude ver un destello de preocupación en sus ojos. Pero rápidamente se recompuso, probablemente pensando que había sido solo una casualidad. Después de ese éxito, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. El director general me llamó a su oficina para una reunión privada. Mateo, me dijo, he estado observando tu trabajo y estoy impresionado. Creo que tienes potencial para crecer en esta empresa, pero necesitas más exposición. ¿Estarías interesado en tomar algunas responsabilidades adicionales? Por supuesto que acepté. Comenzaron a asignarme proyectos más complejos. Me invitaron a reuniones de alto nivel, y lentamente fui ganando visibilidad en la empresa. Pero lo más importante era que mantenía mi transformación en secreto. En mi área de trabajo, seguía siendo el mismo Mateo humilde, permitiendo que mis torturadores continuaran con sus abusos. Esta estrategia era intencional. Quería que se sintieran seguros, que no vieran venir lo que se avecinaba. Mientras ellos se reían de mis pequeños proyectos especiales, yo estaba construyendo relaciones con la alta gerencia, demostrando mi valor una y otra vez. Durante este periodo, mi vida personal también mejoró dramáticamente. Había ganado confianza, había mejorado mi apariencia y por primera vez en años me sentía orgulloso de quién era, pero nunca perdí de vista mi objetivo principal: convertirme en el jefe de aquellos que me habían humillado. La oportunidad llegó cuando la empresa decidió abrir una nueva división enfocada en optimización de procesos y transformación digital. Era exactamente mi área de expertise, y después de todos los proyectos exitosos que había completado, era el candidato natural para dirigirla. Pero había un problema. Ricardo también estaba interesado en la posición. Con su experiencia en ventas y su carisma superficial, muchos lo veían como el candidato favorito. Sin embargo, yo tenía algo que él no tenía: resultados concretos y el respeto de la alta gerencia. La entrevista para la posición fue una batalla campal. Ricardo llegó con su típica arrogancia, hablando de sus años de experiencia y su capacidad de liderazgo. Pero cuando llegó mi turno, presenté un plan detallado de cómo desarrollaría la nueva división, incluyendo proyecciones financieras, estrategias de implementación y una hoja de ruta clara para los primeros 2 años. Una semana después, recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Había sido seleccionado para dirigir la nueva división. No solo eso, sino que mi nuevo cargo venía con autoridad sobre múltiples departamentos, incluyendo el de Ricardo. El día que anunciaron mi promoción fue uno de los más satisfactorios de mi vida. Recuerdo vívidamente la reunión general, donde el director general presentó la nueva estructura organizacional. Cuando mencionó mi nombre como el nuevo director de optimización y transformación digital, el silencio en la sala fue absoluto. Ricardo estaba sentado 3 filas adelante de mí, y pude ver cómo su cuello se tensó al escuchar las palabras. Sandra, que estaba a mi izquierda, literalmente dejó caer su bolígrafo. Alejandro me miró con una expresión de total incredulidad, como si hubiera visto un fantasma. Mateo ha demostrado una capacidad excepcional para identificar y resolver problemas complejos, continuó el director general. Su trabajo en los últimos años ha sido ejemplar, y estamos seguros de que liderará esta nueva división hacia el éxito. Cuando terminó la reunión,
Me dirigí calmadamente hacia mi nueva oficina, un espacio amplio en el piso ejecutivo con vista panorámica de la ciudad. Mientras caminaba, pude sentir las miradas de shock y los susurros a mi alrededor. Algunos compañeros que nunca me habían prestado atención ahora me saludaban con sonrisas nerviosas, pero los verdaderos momentos de satisfacción llegaron en los días siguientes. Mi primera reunión como director fue con todos los jefes de departamento, incluyendo a Ricardo, Sandra y Alejandro. Ver sus caras cuando entraron a mi oficina y me vieron sentado detrás del escritorio ejecutivo fue impagable. «Buenos días», dije con una sonrisa profesional. «Gracias por venir. Como saben, estaré supervisando varios departamentos como parte de la nueva estructura, y quiero asegurarme de que trabajemos juntos de manera efectiva». Ricardo intentó mantener su compostura, pero podía ver la tensión en su mandíbula. «Felicidades por la promoción, Mateo», dijo con una sonrisa forzada. «Estoy seguro de que aprenderás rápido cómo manejar estas responsabilidades». Esa pequeña provocación fue su primer error. Me incliné hacia adelante, manteniendo contacto visual directo. «Gracias, Ricardo, pero no creo que necesite aprender mucho. He estado observando y analizando estos departamentos durante años. De hecho, tengo algunas ideas sobre optimizaciones que podrían mejorar significativamente el rendimiento». Durante los siguientes meses implementé cambios sistemáticos que transformaron la eficiencia de toda la empresa. Pero lo más satisfactorio era ver cómo mis antiguos torturadores tenían que adaptarse a la nueva realidad. Ahora tenían que reportarme, pedirme aprobación para sus proyectos y justificar sus decisiones ante mí. Ricardo, que había sido el más cruel conmigo, ahora tenía que venir a mi oficina regularmente para presentar reportes. La primera vez que lo hizo, intentó mantener su actitud condescendiente. «Aquí está el reporte que solicitaste», dijo, dejando los documentos en mi escritorio con cierto desdén. «Espero que puedas entenderlo. Es bastante técnico». Lo miré directamente a los ojos. «Ricardo, creo que hay un malentendido en tu actitud. Soy tu superior ahora y espero que me trates con el respeto que corresponde a esta posición. Si tienes algún problema con eso, podemos discutirlo con recursos humanos». La transformación en su expresión fue instantánea. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una mezcla de sorpresa y miedo. «Por supuesto, señor director», murmuró. No hubo intención de faltarle el respeto. Sandra, que había sido particularmente cruel con sus comentarios sobre mi ropa, ahora tenía que coordinar conmigo todas las contrataciones y políticas de personal. Durante nuestra primera reunión privada, no pude evitar sonreír cuando la vi claramente nerviosa, ajustando constantemente su collar. «Sandra», le dije, «he estado revisando algunos de los procesos de recursos humanos y creo que necesitamos implementar mejores prácticas de conducta profesional. He notado que en el pasado, algunos empleados han reportado comportamientos inadecuados por parte de sus supervisores». Su cara se puso pálida. «¿Comportamientos inadecuados? ¿A qué te refieres específicamente? Comentarios inapropiados sobre la apariencia personal, burlas públicas, ese tipo de cosas». Respondí casualmente. «Vamos a implementar un programa de capacitación obligatorio para todos los supervisores sobre respeto en el lugar de trabajo». Los meses siguientes fueron una masterclass en justicia poética. No busqué venganza cruel o destructiva. Simplemente creé un ambiente donde la excelencia era recompensada y la mediocridad tenía consecuencias. Bajo mi liderazgo, la empresa comenzó a prosperar como nunca antes. Implementé sistemas de evaluación transparentes basados en mérito real, no en política de oficina o popularidad. Esto significaba que personas talentosas que habían sido ignoradas anteriormente comenzaron a brillar, mientras que aquellos que habían dependido de sus conexiones y carisma superficial empezaron a luchar. Ricardo fue el primero en sentir las consecuencias. Sus números de ventas, que siempre había inflado con trucos y promesas exageradas, quedaron expuestos bajo mi nuevo sistema de análisis. Durante nuestra reunión de evaluación trimestral, tuve que confrontarlo con la realidad. «Ricardo», le dije mostrándole los gráficos en mi computadora,
Tus ventas reales, descontando las cancelaciones y devoluciones, están 30% por debajo del promedio del departamento. Además, tu equipo ha reportado problemas con tu estilo de liderazgo. Su cara se descompuso. Pero mis números siempre han sido buenos. El director anterior no tenía acceso a estos análisis detallados. Lo interrumpí. Pero yo sí. Necesito que mejores tu rendimiento significativamente en los próximos 2 meses, o tendré que considerar cambios estructurales en tu posición. Ver a Ricardo, que una vez me había humillado llamándome genio de los archivos, ahora suplicando por mantener su trabajo, fue un momento de justicia pura, pero no me regodeé. Mantuve mi profesionalismo y le di oportunidades reales de mejorar. Sandra enfrentó sus propios desafíos cuando implementé nuevas políticas de recursos humanos que requerían documentación detallada de todas las decisiones de personal. Su historial de favoritismo y comentarios inapropiados comenzó a salir a la luz cuando otros empleados se sintieron seguros de reportar comportamientos previos. No entiendo por qué de repente todos se están quejando, me dijo durante una reunión privada, claramente frustrada. Nunca tuve estos problemas antes. Sandra, le respondí calmadamente. Tal vez el problema no es que de repente la gente se está quejando. Tal vez el problema es que antes no existía un ambiente donde se sintieran seguros de hablar. Alejandro, quien había sido creativamente cruel con sus burlas, descubrió que la creatividad sin disciplina no era suficiente en mi nuevo ambiente estructurado. Sus campañas de marketing, que anteriormente habían sido aprobadas por su carisma, ahora tenían que pasar por análisis rigurosos de ROI y efectividad, pero mi mayor satisfacción no venía de verlos luchar, sino de ver cómo la empresa florecía bajo el liderazgo genuino. Empleados que habían sido ignorados o menospreciados comenzaron a contribuir ideas valiosas. El ambiente de trabajo mejoró dramáticamente cuando eliminé la cultura tóxica que había permitido que me humillaran durante años. 6 meses después de mi promoción, nuestra división había superado todas las proyecciones. La empresa había implementado mis sistemas de optimización en otras sucursales, y mi reputación en la industria había crecido significativamente. Durante la celebración de fin de año, mientras observaba a mis antiguos torturadores comportándose respetuosamente conmigo, reflexioné sobre el camino que había recorrido. No había buscado destruirlos. Había buscado justicia, y la justicia había llegado de la forma más poética posible, a través del mérito y la excelencia. Ricardo se acercó a mí durante la fiesta, con una copa en la mano y una expresión humilde que nunca antes había visto en él. Mateo, dijo en voz baja, quería disculparme por cómo te traté en el pasado. No estuvo bien. Lo miré por un momento, recordando todos los años de humillación, y luego asentí. Acepto tu disculpa, Ricardo. Pero más importante que disculparse conmigo es que aprendas de esto para no tratar mal a otros en el futuro. Hoy, mientras escribo esta historia desde mi oficina ejecutiva, puedo ver a través de la ventana el lugar donde solía sentarme solo durante los almuerzos. Ahora ese espacio está ocupado por un grupo de empleados jóvenes que ríen y comparten ideas, creando el ambiente positivo que yo siempre había soñado. Mi venganza fue la más dulce posible. Convertirme en la persona que ellos nunca creyeron que podría ser, y usar ese poder no para destruir, sino para construir algo mejor. Porque al final, la mejor venganza no es lastimar a quienes te lastimaron, sino demostrar que su opinión sobre ti nunca tuvo valor.